Bueno, en el año 2009, una de las medicinas consideradas esenciales para la humanidad, el Propofol, se llevó por delante la vida de Michael Jackson. ¿Por qué acabó con la vida de Michael Jackson? ¿Cómo? ¿Por qué esta sustancia es denominada la leche de Morfeo? ¿Por qué es una medicina esencial para la humanidad? Quédate en este vídeo y te lo explico. Bueno, ¿qué es el Propofol? El Propofol es un anestésico intravenoso de acción ultra rápida. Es decir, es capaz de catapultarte a un sueño profundo en solo 30 segundos. Y a la vez te permite despertar rápido y limpio. Y todo ello lo hace de una forma completamente segura, eso sí, si se realiza en ambientes hospitalarios y con profesionales de la anestesia y de la reanimación cardiopulmonar. Podríamos decir que hoy es el fármaco rey de la anestesia y de la sedación. Pero no siempre fueron las cosas igual de fáciles en el mundo de la anestesia. Antes del Propofol, ¿qué había? Bueno, la historia de la anestesia es un viaje fascinante que transformó por completo el mundo de la medicina, desde una práctica brutal y dolorosa a una ciencia segura, compasiva y eficaz. Dentro de la historia de la anestesia hubo una época en la que incluso no había anestesia y aún así se practicaban cirugías. El dolor fue la norma durante miles de años, se realizaban cirugías completamente a pelo. Los pacientes eran inmovilizados, a menudo por varias personas, y el cirujano trataba de ser lo más rápido posible. Habitualmente se utilizaban métodos rudimentarios para mitigar el dolor, el alcohol, el opio e incluso la hipnosis. Pero obviamente su eficacia era terriblemente limitada. Por tanto, las operaciones eran un proceso muy traumático y con frecuencia los pacientes morían del shock, del dolor y muchas veces, por supuesto, de la infección. El punto de inflexión fue a mediados del siglo XIX, cuando se descubrieron varios gases que tenían un efecto hipnótico en el sistema nervioso central. El primero en descubrirse fue el óxido nitroso, el gas de la risa. Ya en el siglo XVIII se descubrió que tenía propiedades euforizantes y un poquito anestésicas. Y en el año 1844, un innovador dentista estadounidense, Orange Wells, decidió utilizarlo por primera vez para quitarle un diente a un paciente. Este fue el inicio de la anestesia moderna. Pero desafortunadamente el óxido nitroso no es un anestésico muy potente y además a largo plazo es tóxico. Tan solo un par de años después, en 1846, William Morton decidió probar con otro gas. En esta ocasión era el éter dietílico, y anestesió a un paciente con éter y le extrajo una pieza dentaria. Fue un éxito rotundo, de hecho solo 2 semanas después un cirujano llamado Warren decidió pedir ayuda a Morton para que anestesiase a un paciente de tal manera que le pudieran extirpar un tumor del cuello. Fue el caso Boston. Otro punto de inflexión en el mundo de la anestesia. Lo bueno del éter es que era más potente que el óxido nitroso, pero tenía un inconveniente, es que era altamente inflamable y en aquella época era muy peligroso porque podía provocar incendios en los quirófanos. Además, la recuperación de la anestesia era lenta y desagradable y tenía potentes efectos secundarios como náuseas y vómitos. Pero al año siguiente llegaría uno de los fármacos sedantes más famosos de la humanidad, el cloroformo. Se introdujo de la mano del ginecólogo escocés James Simpson, que lo utilizó para aliviar el dolor de un parto. El cloroformo se hizo terriblemente popular porque no era inflamable, y aunque la inducción del sueño que producía no era inmediata, era más rápido que el éter. Sin embargo, el cloroformo tenía un terrible lado oscuro. Era muy tóxico para el hígado y con frecuencia se producían insuficiencias hepáticas mortales, incluso días después de la operación. Y además su dosis letal estaba muy cerca de su dosis terapéutica. Esto es lo que se conoce como el margen terapéutico, que en este caso era muy estrecho. Es decir, era muy probable que el paciente terminase dormido para siempre. Pero el caso es que es verdad que estos 3 compuestos marcaron una nueva era, porque permitieron a los cirujanos trabajar con un poquito más de calma y avanzó muchísimo la cirugía y la medicina en general gracias al mundo de la anestesia. A pesar de todo, eran sistemas muy rudimentarios y tenemos que esperar hasta el siglo XX para que la anestesiología se consolidase como una ciencia. Es decir, a partir de ese momento comenzó a ser una especialidad médica destinada a la seguridad del paciente. Y los esfuerzos se centraron en encontrar nuevos anestésicos que fuesen más seguros y de una acción mucho más controlada. En la década de 1930 llegaron los barbitúricos de acción rápida, como el tiopental sódico, el llamado pentotal. Fue una gran revolución en el mundo de la anestesia y pronto desplazó al éter y al cloroformo, convirtiéndose en el rey de los sedantes. Así que hasta finales del siglo XX se utilizaba pentotal para anestesiar, conjugado con otros potentes analgésicos y relajantes musculares, que por cierto, si estás interesado en saber cuáles son, déjame en los comentarios y te hago un vídeo con ello. Pero el problema del pentotal es que se va acumulando en los tejidos grasos y se va liberando poco a poco, produciendo una sedación prolongada. Por experiencia propia, puedo decir que el despertar del pentotal es sumamente desagradable. Pero en 1977 ocurriría algo histórico. En un laboratorio del ICI Pharmaceutical, que a la postre sería absorbido por AstraZeneca,
Un investigador escocés de formación veterinaria tuvo como misión encontrar nuevos anestésicos para humanos. Él y su equipo probaron más de 5.000 compuestos y entre ellos destacó el número 868 de la serie 35, el llamado ICI 35868. Esta sustancia tenía la propiedad de que dormía terriblemente rápido a los ratones y además se despertaban con una lucidez insólita porque no se acumulaba en el tejido graso. ¿Qué sustancia era esta? Era el 2,6-diisopropilfenol, es decir, un compuesto fenólico aromático, lo que se llama un alquilfenol, cuyo nombre abreviado, efectivamente, el propofol. En algunos círculos se le conoce como la leche de Morfeo, porque efectivamente tiene un aspecto lechoso, ya que el compuesto químico se emulsiona en una mezcla con glicerol, lecitina de huevo y aceite de soja. Y aunque se descubrió en 1877, no se aprobó su uso en Europa hasta 1986 y en Estados Unidos hasta 1989. Eso sí, desde aquel momento, este compuesto cambió para siempre el mundo de la anestesia. Es posible que ya lo hayas experimentado en tus propias carnes, si te han anestesiado recientemente, si te han sedado en una colonoscopia, en una gastroscopia, etc. A diferencia de todos los compuestos anteriores, el propofol consigue una inducción a la anestesia ultra rápida. En solo 30 segundos te induce en una anestesia profunda, con una recuperación muy rápida y suave y sin muchos efectos secundarios. Este compuesto se metaboliza en el hígado y se excreta por el riñón. Es muy posible que el paciente cuando se despierte diga frases inconexas de las que luego no se acordará. También en ocasiones produce cierta desinhibición sexual, por lo que no es de extrañar que el paciente sea generoso con los piropos de gente de su entorno. Como paciente que he sido sedado con propofol, puedo decir que produce un sueño muy agradable. Bueno, ¿y por qué te duerme de una forma tan potente el propofol? Explicado de una manera rápida, las neuronas se comunican entre sí mediante unas sustancias que se denominan neurotransmisores. Sí, los famosos neurotransmisores. Estas moléculas pueden encender a la neurona que viene después o la pueden apagar, dependiendo si los neurotransmisores son inhibidores o excitadores. Bueno, pues entre los neurotransmisores inhibidores del sistema nervioso central, el rey por excelencia es el GABA. El GABA es la abreviación del ácido gamma-aminobutírico. De manera que cuando una neurona libera GABA, lo que produce la neurona siguiente es una entrada masiva de un ion negativo, el cloro. Y la neurona que recibe este baño de cloro es mucho menos propensa a generar impulsos nerviosos. Y lo que hace el propofol precisamente es potenciar muchísimo la acción de este neurotransmisor, el GABA, consiguiendo apagar gran parte del sistema nervioso central. De esta manera se consigue un gran efecto sedante e hipnótico. Pero fijaos una cosa, curiosamente, a pesar de que el propofol es uno de los hipnóticos más potentes que hay, no tiene ningún efecto analgésico. Es decir, no es capaz de mitigar el dolor. Por este motivo, para intervenciones quirúrgicas de cierta entidad, se tiene que combinar con otros compuestos, que si queréis saber más de ellos, dejádmelo en comentarios y también haré un vídeo sobre ellos. Y como vamos a ver ahora, este fármaco, el propofol, mató a Michael Jackson. ¿Cómo es posible que una sustancia que puede matar se emplee diariamente para sedar a millones de personas? Pues lo primero que tengo que decir al respecto es que el propofol es un fármaco extremadamente seguro, pero solo si se utiliza en condiciones hospitalarias, con profesionales de la anestesia y con equipos de reanimación cardiopulmonar. Porque aun siendo seguro, a dosis altas o en determinadas circunstancias, puede provocar una parada respiratoria, inhibiendo el centro respiratorio del bulbo raquídeo. También puede producir un descenso súbito de la presión arterial. Siempre que estés en un entorno hospitalario y con profesionales adecuados, no va a haber ningún problema porque van a abordar la situación con muchísima solvencia. Pero si no estamos en un entorno hospitalario, la cosa es muy distinta. Es decir, quiero dejar claro que el propofol no es una pastillita para dormir, es algo muchísimo más serio y tiene que ser manejado por profesionales sanitarios. ¿Y por qué es un medicamento considerado esencial para la humanidad? Precisamente su seguridad y su eficacia anestésica ha hecho que se incluya dentro de los medicamentos esenciales para la humanidad. Es decir, la Organización Mundial de la Salud considera que este fármaco responde a las necesidades prioritarias de la salud de la población. Y por este motivo siempre debería estar disponible en las cantidades adecuadas, con la calidad necesaria y a un precio asequible para el sistema sanitario. Con todo ello, desde el año 2016, el propofol es uno de los fármacos esenciales para la humanidad. Ahí es nada. Y ahora vamos con el tema de Michael Jackson. ¿Por qué tomaba propofol? ¿Y por qué acabó con su vida? Pues lo primero que hay que decir es que parece ser que la estrella del pop sufría un insomnio crónico severo. El artista estaba desesperado por descansar y por dormir, sobre todo por la exigencia que tenía con los ensayos que estaba realizando. Y llegó un momento en el que ningún medicamento de los que tomaba conseguía que durmiese. Y por este motivo parece ser que le pidió a su médico que le suministrase propofol, aunque el médico dice que el propio Michael Jackson se lo autoadministró.
Fuese de la manera que fuese, ya hemos visto que el propofol fuera de un ambiente hospitalario es extremadamente peligroso. De hecho, el propio ejemplo de Michael Jackson es un recordatorio de que, a pesar de su eficacia, el propofol tiene que ser administrado en ambientes hospitalarios, monitorizando constantemente la respiración, la frecuencia cardíaca y otras constantes vitales. Se debe de utilizar con un equipo de reanimación a mano y, por supuesto, con profesionales de reanimación que sean capaces de abordar esa situación con mucha solvencia. Parece ser que además del propofol se encontraron otras sustancias, otros barbitúricos. En cualquier caso, quiero dejar claro que el uso irresponsable de propofol pudo ser el responsable de su muerte. Es decir, el caso de Michael Jackson no fue un ejemplo donde fallase el propofol, sino que fue un claro ejemplo de un uso indebido del propofol, acompañado de una grave falta de ética y supervisión médica. Moraleja, el propofol dentro de un quirófano es un gran aliado, fuera de él puede ser letal. Nos vemos en el siguiente vídeo.